Abogan por Venezuela. 16 países piden elecciones libres y transparentes. Por intolerancia política, presidente Nicolás Maduro considera que Cumbre de las Américas fue un total fracaso. Preocupación. El diputado de la Asamblea Nacional, Julio Borges, asegura que el mundo entero está pendiente de Venezuela. Denuncia el ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, asegura que oposición pidió al mundo no enviar observadores el 20 de mayo. Por altos precios, consumo de carne de res llegó a su nivel más bajo en los últimos 5 años. Ecuador desconoce tiempo y lugar. Familiares esperan recuperación de los cuerpos de los periodistas asesinados. Héroe, Robinson Chirinos echó por tierra una magistral actuación del estelar Justin Verlaine. Reconocimiento, Nacho recibió disco de diamante y 2 de platino. Mantente cerca, please, de tu piel me gusta su matiz. Quiero estudiarte, ser tu aprendiz. Tú me pones muy feliz, como una lombriz, como si me hubiera ganado el loto quiz. Pareces una miss, me gusta demasiado. Juro por Dios que no estoy siendo exagerado. Me tienes hipnotizado. Con el corazón. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a la emisión meridiana de su Noticiero Venevisión. Muy buenas tardes, Venezuela. Feliz inicio de semana. Les saludamos en nombre del equipo de Noticiero Venevisión, Milagros Zambrano y esta servidora, Endrina Yepes. Comenzamos a revisar las informaciones y lo hacemos de inmediato. Durante la Cumbre de las Américas que se realizó en Perú, 16 países exhortaron al gobierno de Venezuela a garantizar la realización de unas elecciones presidenciales libres y transparentes. Afirmaron que cualquier proceso que no cumpla estas condiciones carecerá de legitimidad y de credibilidad. Argentina, Bahamas, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía, así como los Estados Unidos, expresaron su preocupación por la crisis política, económica y social en Venezuela. El presidente peruano, Martín Vizcarra, insistió en la necesidad de que se acepte ayuda internacional como una vía para solventar los problemas de la nación. El Perú exhorta nuevamente al gobierno venezolano a que permita el ingreso de ayuda humanitaria que alivie las necesidades de su pueblo. Asimismo, el Perú hace un llamado para que se lleven a cabo elecciones presidenciales con las garantías necesarias para un proceso justo, libre, transparente, democrático, con la participación de todos los actores políticos. Las 16 naciones expresaron su determinación de seguir impulsando acciones e iniciativas, especialmente en la Organización de Estados Americanos, que contribuyan a la restauración de la institucionalidad democrática. El presidente de la República, Nicolás Maduro, calificó como un fracaso la Cumbre de las Américas realizada el pasado 13 y 14 de abril en Lima, Perú. Esta cumbre era de 35 países. Asistieron 14 gobernantes. Y bueno, desdibujaron la cumbre. La cumbre no tuvo conclusiones, no tuvo propuestas, no tuvo decisiones. Yo creo que si la Cumbre de las Américas de Mar del Plata, es mi opinión muy personal, fue el entierro del ALCA, yo creo que la Cumbre de Lima ya comienza a ser lo que pudiera ser el final de las cumbres de las Américas, por la intolerancia ideológica, la intolerancia política. El primer mandatario nacional recibió a su homólogo de Bolivia, Evo Morales, en el Palacio de Miraflores con el objetivo de fortalecer las relaciones bilaterales. En el encuentro reiteró su llamado a la unión en toda la región. La Cumbre de las Américas debería ser el espacio para el encuentro del norte y del sur. De Norteamérica, Canadá, Estados Unidos, con nosotros, los latinoamericanos y caribeños. Debería ser el foro para encontrarnos, ¿verdad? Para cooperar, para compartir. Pero parece que la Cumbre de las Américas se le pasó el tiempo. Pero por eso es que tenemos que intensificar mucho la hermandad, el trabajo, la cooperación entre los pueblos. El presidente aseguró que seguirá fortaleciendo las alianzas estratégicas de Venezuela con Bolivia.
El diputado de la Asamblea Nacional, Julio Borges, afirmó que los venezolanos deben sentirse acompañados por los gobiernos de otros países. A su juicio, está aumentando la presión internacional para solventar la crisis del país. El parlamentario aseguró que en cada foro internacional está presente el tema Venezuela. Borges informó que el Grupo de Lima se reunirá nuevamente en el mes de mayo y se espera que las naciones que lo integran impongan nuevas sanciones contra el gobierno venezolano. El diputado dijo que la reunión con el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, tiene gran relevancia. En ella se anunció una ayuda de $16 millones para Venezuela y se extendió por más de 40 minutos. El ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, informó que la oposición pidió a la comunidad internacional no enviar misión de observación electoral para los comicios presidenciales. Según Rodríguez, dirigentes opositores se reunieron con un funcionario de Estados Unidos para solicitar que no se enviaran observadores para el 20 de mayo, pese a que el Consejo Nacional Electoral invitó con antelación a organismos como las Naciones Unidas. El ministro reiteró que la oposición venezolana busca desestabilizar el país, aunque criticó la postura de algunas naciones que expresaron su desconocimiento a las elecciones. Rodríguez también considera que la mayoría de los gobiernos aceptan los resultados. Insistió en que Venezuela existe la democracia más sólida de la región y aseguró que 70% de la población tiene intenciones de votar, según las encuestas que maneja. El presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional, Luis Florido, aseguró que la Cumbre de las Américas se ratificó el respaldo internacional al Parlamento venezolano. Florido aseveró que la región está claramente preocupada por el éxodo de venezolanos a otros países debido a la crisis que atraviesa la nación. Afirmó que gracias a la labor parlamentaria, los gobiernos del mundo siguen muy de cerca los problemas del país y en este sentido estarán pendientes de los temas que se debatirán este martes en la plenaria de la Asamblea Nacional. El canciller de la República, Jorge Arreaza, considera que los gobiernos del continente usaron a Venezuela como excusa durante la Cumbre de las Américas para ocultar sus propios problemas. Para el ministro de Relaciones Exteriores, los jefes de Estado que asistieron al encuentro que se desarrolló en Lima solo alabaron las políticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien a su juicio solo causa muerte y destrucción en las distintas naciones. Señaló que dicha cumbre utilizó a Venezuela para ocultar sus tragedias internas como organización internacional. El jefe de campaña del candidato presidencial Henry Falcón, Claudio Fermín, aseguró que hay dirigentes de las bases de los partidos políticos de la oposición que están apoyando la candidatura de Henry Falcón en varios estados del país. Fermín especificó que militantes de las toldas como Nuevo Tiempo, Primero Justicia y Acción Democrática han apoyado en diversos sectores que han visitado al candidato Falcón. Exhortó al Frente Amplio a buscar la salida democrática en el país a través del voto. A su juicio, el gobierno no tiene intención de resolver los problemas que atraviesa actualmente el país. Ecuador realiza gestiones con organizaciones humanitarias internacionales para la recuperación de los cuerpos de los 3 miembros del equipo de prensa del diario El Comercio que fueron asesinados. Sin embargo, aún se desconoce dónde están y cuánto tiempo podría tomar la operación. Jacqueline Rodas, de nuestro canal aliado de Ecuavisa, nos trae más detalles en el siguiente informe. Los familiares de Javier Ortega, Paul Rivas y Efraín Segarra esperan la entrega de los cuerpos de sus seres queridos para poder velarlos y sepultarlos. El presidente colombiano confirmó que el asesinato ocurrió en su país. El ministro del Interior de Ecuador, César Navas, firmó convenios con organizaciones humanitarias para lograr la recuperación de los cuerpos, pero no sabe en qué lugar de Colombia están. No se conoce con exactitud dónde están los cuerpos. Hay un proceso que se está llevando a cabo con organismos internacionales para poder determinar esto. Hay información o ha habido ciertos acercamientos que se están realizando y en su momento se informará. También dijo que no sabe cuánto tiempo puede tomar la recuperación de los cuerpos. Para los familiares de las víctimas, ambos gobiernos fallaron. De fracaso de los gobiernos, reitero, parte del gobierno ecuatoriano se hizo absolutamente todo. O sea, el gobierno no tenía el control total de las acciones. Guacho no estaba aquí, el gobierno hizo todo lo que tenía que hacer. Las familias solicitan al presidente Lenín Moreno una investigación imparcial. Y si es necesario recibir cooperación o investigación, el presidente ha manifestado toda la apertura para hacerlo. El ministro Navas, además, dijo que Criminalística analizó las fotografías de los cuerpos y podría haber una cuarta víctima.
El canciller de Rusia, Sergei Lavrov, negó que su país haya manipulado las pruebas del presunto ataque químico perpetrado en la ciudad de Siria de Duma el pasado 7 de abril. El diplomático insistió en que la situación se trató de un montaje y descartó que se utilizara armamento químico en esa localidad, algo rechazado por Estados Unidos, Reino Unido y Francia, que el sábado lanzaron ataques aéreos como represalia. Lavrov agregó que Moscú y Occidente están viviendo momentos más difíciles que durante la Guerra Fría debido a la falta de canales de comunicación entre ambas partes. Por otra parte, la delegación británica ante la Organización para la Prohibición de Armas Químicas denunció el equipo de expertos enviado a Damasco no han sido autorizados a entrar a Duma para investigar el presunto incidente de la semana pasada. Amigos, momento de hacer nuestra primera pausa. A regreso. No regresará al hospital. Ex primera dama de Estados Unidos rechaza someterse a nuevos tratamientos médicos. Los detalles se los contamos al regreso, no se aparten, ya volvemos. Se necesita con urgencia catéter para hemodiálisis de 11.5 por 15 centímetros. Quienes puedan ayudar, favor comunicarse al teléfono 0414-507-4577. Las colaboraciones son gratuitas. No acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Ver. Continuamos. El presidente de FEDENAGA, Carlos Odoardo Albornoz, aseguró que el consumo actual de carne de res es de 4 kilos al año, el más bajo desde 2012, debido a la disminución del poder de compra de los venezolanos. Albornoz señaló que entre los años 1980 y 2012, la ingesta era de 23 kilos de carne por habitante al año. En el 2017 fue de 4 kilogramos. La tendencia continuará en caída este 2018. Representantes del sector ganadero afirmaron que en otras décadas el consumo era más alto porque los venezolanos tenían mejor poder adquisitivo y había más producción nacional. El presidente de FEDENAGA precisó que actualmente está en cero la importación porque no hay divisas e indicó que no hay estadísticas sobre la cantidad de animales de rebaño porque el Ejecutivo Nacional no ofrece cifras reales y se evidencia la poca oferta de carne y leche en el país. Los productores agropecuarios piden al gobierno iniciar una jornada de vacunación contra la fiebre aftosa y también expresan preocupación por la presencia de otras enfermedades como la brucelosis, que afecta directamente la leche de vaca. El constituyente Juan Carlos Alemán insistió en que Venezuela no requiere ayuda humanitaria para solucionar el desabastecimiento inducido a su juicio por el bloqueo económico que promueven varios países contra Venezuela. Aseguró que los hechos violentos registrados en el país entre abril y julio de 2017 fueron financiados por aportes internacionales a supuestas organizaciones para la defensa de los derechos humanos. Esas fulanas ayudas humanitarias no son más que mecanismos de intervención, son el paso previo para las intervenciones, para la injerencia. Nosotros tenemos en este momento disponibilidad financiera como adquirir cualquier insumo. Adquirimos más de 300.000 dosis de insulinas para las personas con diabetes y simple y llanamente a través de esos bloqueos que ellos hacen y esos boicots no permitieron nuestro acceso. Entonces nosotros las voces que levantamos es permitan que nosotros podamos adquirir el intercambio comercial que necesitamos, levanten el bloqueo económico. El constituyente exigió un trato digno para los venezolanos que salen del país producto de la guerra económica y afirmó que pese a la crisis, el Ejecutivo Nacional continúa recibiendo desplazados de países con conflictos armados. No reconoce que hay migrantes por razones económicas que están saliendo fuera de nuestra frontera y eso es natural. Nosotros lo que sí le deseamos es que reciban un trato humanitario allá, que reciban un trato digno. La situación de los grupos armados en la frontera, el paramilitarismo, bueno, es horrorosa y eso nos ha dado a nosotros una gran cantidad de ciudadanos fundamentalmente de origen colombiano, pero también tenemos ciudadanos de origen haitiano, ciudadanos y ciudadanas de origen sirio, palestino, que están en nuestro territorio. Alemán coincidió con el presidente Nicolás Maduro en que la Cumbre de las Américas fue un fracaso al considerar que no discutieron las verdades necesarias de la región. El presidente ejecutivo de la Fundación Casa Arturo Uslar Pietri, Antonio Ecarri, aseguró que PDVSA ha disminuido la producción de petróleo a 1.500.000 barriles diarios. Ángel López nos amplía la información. Buenas tardes, Ángel. Te escuchamos.
Amigos, buenas tardes. Gracias por este contacto informativo que realizamos desde la Fundación Arturo Uslar Pietri, en donde su presidente ejecutivo, Antonio Ecarry, se expresa el día de hoy en torno a la producción petrolera en Venezuela. Escuchamos sus palabras. Hoy Venezuela no llega al 1,5 millones de barriles diarios de producción. En 3 meses estamos en 1.200.000. La caída mensual en la producción de petróleo ya rompió los 100.000 barriles. Más de las declaraciones de Antonio Ecarry esta noche en la emisión estelar de Noticiero Venevisión. Sigan con más de nuestra emisión meridiana. Gracias, Ángel. La vicepresidenta de Agitación, Propaganda y Comunicación del Partido Socialista Unido de Venezuela, Tania Díaz, promueve como estrategia de campaña electoral el primer taller de brigadistas de dicho movimiento político de cara a los venideros comicios presidenciales del 20 de mayo. Estamos en esta preparación de esta gran campaña electoral, campaña de conciencia política para la victoria del presidente Nicolás Maduro. Nosotros estamos en permanente formación. Este taller del día de hoy, que hoy es aquí en Caracas, pero se está desplegando en todo el territorio nacional, este taller tiene el propósito de amalgamar las fuerzas y orientar a los motivadores y movilizadores del voto para concretar el objetivo electoral el próximo mes de mayo. Bueno, nosotros estamos hoy aquí desde Venezuela, además, diciéndole al mundo que esta es la respuesta del pueblo venezolano. Aquí estamos las brigadas de agitación, propaganda y comunicación del Partido Socialista Unido de Venezuela. Están las brigadas de los obreros y trabajadores que estamos preparándonos para esta victoria. Están los movimientos sociales para que esta alegría consciente, esta movilización política, se dirija a la calle a hacer lo que se tiene que hacer para preservar la paz. La presidenta de la Asamblea Constituyente y secretaria general del Movimiento Somos Venezuela, Adelcy Rodríguez, encabeza Caravana de la Esperanza. Escuchemos sus declaraciones. Al corazón productivo de Venezuela. Vamos a las cosechas, vamos a los ordeños, vamos a la siembra, vamos a estar con el pueblo produciendo, con los trabajadores, con los campesinos, con los pescadores. Vamos a estar en una caravana que dibuja el futuro de Venezuela, de esperanza, de progreso, de felicidad. A los imperios que lo que llevan es destrucción, muerte y violencia, nosotros le respondemos con música, con alegría, con producción, con esperanza. Somos el cambio. Aquí está el cambio. En el movimiento de movimientos sociales, Somos Venezuela, está el cambio de Venezuela, está el futuro y bueno, es un gran movimiento de movimientos sociales. Así que iremos por toda la patria sumando más voluntades, sumando corazones, sumando conciencia y poniendo las manos de los venezolanos y de las venezolanas, de todos los que levantamos el tricolor patrio, estaremos sumándolo en este gran movimiento. ¿Cómo será, nos podría dar detalles de cómo será el día a día de estos jóvenes hasta el 5 de mayo recorriendo 175 municipios del país? Así es, vamos a recorrer más de 200 pueblos, con lo que te dije, bueno, yendo al corazón de la patria, a escuchar al pueblo, a llevar nuestras propuestas, a sumar voluntades. Frente a las amenazas que hoy tiene Venezuela, sabemos que solo unidos podremos sacar a Venezuela adelante. Allí está la solución. El presidente Nicolás Maduro, el 1 de mayo de 2017, cuando convocó a todo el pueblo de Venezuela a sumarse a la Asamblea Nacional Constituyente, garantizó la paz. Hoy Venezuela está en paz, no hay guerra civil, gracias a esa elección del 30 de julio del 17 que permitió que Venezuela retornara a la tranquilidad, que se consolidara la paz. Y hoy nosotros decimos que con la elección del 20 de mayo viene el progreso para nuestro país. Vamos a atender las grandes necesidades producto del ataque que se le ha hecho a nuestro modelo de inclusión y de igualdad. Continuamos con más. El presidente del Metro de Caracas, César Vega, inauguró una obra de arte de origen indonesio en un tren de la línea 1 del sistema subterráneo a fin de fortalecer los lazos culturales con el país asiático. Destacó que esta nueva obra evidencia que hay grandes países que continúan creyendo en el desarrollo de Venezuela. Esto es una muestra más de que Venezuela no está aislada, Venezuela no está sola. Los espacios del Metro de Caracas están a disposición de su pueblo para que puedan mostrar al glorioso pueblo bolivariano de Venezuela y muy especialmente al pueblo caraqueño las maravillas de su tierra, las maravillas de su gente, las maravillas que están en esa tierra amada como lo es Indonesia. El embajador de Indonesia en Venezuela destacó que tienen 2 años promoviendo la cultura de su país en distintos medios de transporte terrestre y sostuvo que la inclusión del Metro de Caracas representa un paso para la unión de las naciones. En una expresión que decimos
en Indonesia, tak kenal maka tak sayang, que significa en español, si no lo conoces, no la puedes amar. Ojalá que con esta promoción los venezolanos pueden conocer la cultura y el turismo de Indonesia para que los puedan amar. Insistieron en que el Metro de Caracas continuará siendo una ventana para la exposición cultural de todas las nacionalidades que hacen vida en el país. Douglas Rico, director del CICPC, aseguró que en lo que va de 2018 se han cometido 1.035 homicidios, menos que en el primer trimestre de 2017. Diana Martínez, desde la sede, está y nos informa. Buenas tardes, Diana. Muy buenas tardes, gracias por el contacto. Efectivamente, el comisario Douglas Rico, jefe del CICPC, señala que en el primer trimestre de 2018 se han cometido 2.800 homicidios. Escuchemos sus declaraciones. Estamos hablando de 25.125 personas que han sido detenidas por los distintos delitos, 3.474 armas recuperadas, municiones 10.552, bandas o organizaciones dedicadas al delito desmanteladas 1.989, vehículos recuperados, tenemos un total de 7.683 entre carros y motos, y la disminución que llevamos en el 2018, si comparamos con el 2017, en el primer trimestre tenemos 1.035 homicidios menos. Si comparamos esa fecha, para el 2017 hubo la cantidad de 3.835 homicidios, en el 2018 van 2.800, lo que nos da una reducción de 1.035 personas menos que hayan fallecido durante este trabajo que venimos realizando todos los organismos de seguridad ciudadana a fin de minimizar todos los delitos y en especial este delito de homicidio. Debemos recordar que en una época se señaló a Caracas como la principal ciudad donde había el mayor número de homicidios y Caracas está en el 6º lugar del delito de homicidio. Los primeros 5 estados que representan la cantidad de homicidios, ahí se concentra el 53% de los homicidios y Caracas está fuera de ella. Bien, parte de las declaraciones del director del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, quien agregaba que fueron detenidos los responsables del asesinato de una mujer en el estado Zulia, perpetrado frente a su madre e hija. Con esta información retornamos el contacto a los estudios. Gracias, Diana. Es momento de hacer una nueva pausa. Ya volvemos con más información, no se aparten. Rosalba Molina necesita con urgencia a Zoloft y sertralina de 50 miligramos. Quienes puedan ayudar, favor comunicarse al teléfono 0412-399-4966. Las colaboraciones son gratuitas, no acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Iniciamos el recorrido por las notas internacionales en lo que pasa en el mundo y lo hacemos en Guatemala. Al menos 1.6 millones de personas aceptaron que la Corte Internacional de Justicia de La Haya sea quien determine su frontera con Belice, un diferendo que tienen ambos países desde hace más de un siglo. La decisión contó con el respaldo de más del 95% de los votos durante una consulta celebrada este domingo, en donde el abstencionismo superó 75%. Ahora Belice deberá realizar un referéndum sobre esta misma causa, que se estima será a finales de año. En Brasil, el exmandatario Luiz Inácio Lula da Silva continúa como favorito para las elecciones presidenciales del próximo 7 de octubre, si pudiera presentarse a ellas, según reveló una encuesta del Instituto Datafolha. En el sondeo, el primero desde que Lula ingresó en prisión, 54% de los que contestaron consideran que el arresto fue justo, 40% lo califica de injusto y 6% evitó responder. Rusia expresó su confianza en recuperar el diálogo con Estados Unidos, pese al daño que ha sufrido recientemente sus relaciones bilaterales. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, precisó que por el momento no se habla de la posibilidad de una reunión entre el presidente ruso Vladimir Putin y su homólogo Donald Trump.
Los cancilleres de la Unión Europea recalcaron que el uso de armas químicas es inaceptable y constituye una violación del derecho internacional, por lo que aseguraron no debe quedar impune. En una reunión en Luxemburgo calificaron de realmente impactantes los informes más recientes sobre Siria y llamaron a su investigación de forma urgente e independiente. La ex primera dama de Estados Unidos, Barbara Bush, ha decidido no volver a acudir al hospital y limitarse a tratamientos paliativos en su propio hogar. Así lo informó su familia en un comunicado. La mujer de 92 años de edad y cuyo estado de salud es delicado, padece una obstrucción pulmonar crónica que afecta su capacidad cardíaca, por lo que ha sido ingresada en numerosas ocasiones en los últimos años. Y este domingo el Papa Francisco consoló a un pequeño niño que quería saber si su padre, quien era ateo y murió hace poco, estaba en el cielo, por lo que le aseguró que Dios no abandona a las personas buenas. Así lo expresó el sumo pontífice al contestar la pregunta que el menor le hizo al oído durante una visita cerca de Roma. Francisco felicitó que el niño dijera que su padre era un hombre bueno y le enfatizó que Dios seguramente estaba orgulloso de él. Y cerramos en Rumanía, donde concluyó este domingo el Festival de las Luces, que ha pintado con escenas coloridas los edificios más importantes de Bucarest. En el evento, que se celebró por cuarta ocasión entre el 12 y el 15 de abril, participaron miles de personas y se incluyeron actuaciones de docenas de artistas procedentes de diferentes países del mundo. Sabemos que al sobrepeso y a la obesidad se asocian afecciones médicas graves como diabetes tipo 2, presión arterial alta o problemas cardíacos. Pero ahora algunos estudios indican que también está relacionada con el desarrollo de tumores malignos. Estar obeso puede ser una predisposición a padecer en cualquier momento de algún tipo de cáncer. Aumenta el riesgo de cáncer de páncreas, de cáncer de riñones, de cáncer de colon, de cáncer de endometrio y de cáncer de próstata del tipo más agresivo. También se asocia con el cáncer de mamas, ovario, médula o mieloma múltiple. El exceso de grasa influye directamente en el desarrollo de esta enfermedad, así como también los cambios de peso durante su vida. Sobrepeso al nacer, aumento de peso durante la adultez, pérdida y recuperación de peso de forma brusca. La grasa produce inflamación celular, que es la génesis de muchísimas enfermedades, pero la grasa también aumenta la producción de estrógeno. Y hay muchos cánceres receptivos al estrógeno. Y la grasa también aumenta la producción de insulina y la producción del Insulin-like Growth Factor, que es un factor que prolifera el crecimiento de algunas células y además inhibe la apoptosis, que es un mecanismo de defensa que tiene el organismo para producir la muerte programada en células malignas. Hay que prevenir la obesidad en niños y adolescentes. Es indispensable hacer cambios positivos en la alimentación y cumplir con una dieta balanceada, así como también mantener una actividad física moderada. Nuestras redes sociales en pantalla. Soy Yohaisa Adrián. Hasta una próxima entrega de nuestra sección. Estefanía Lugo Rojo es una niña de 8 años de edad quien necesita un trasplante de hígado. Muchos venezolanos hoy en día sufren de enfermedades que no pueden ser curadas por falta de medicamentos o recursos económicos. Ayudemos a Estefanía. Estefanía es portadora de una enfermedad que es la más frecuente a nivel mundial en niños, en lo que tiene que ver con enfermedades del hígado, que se llama atresia de vías biliares. Eso es un desorden no hereditario, porque en el caso de ellos tienen otro hijo que es un hijo totalmente normal. Es una incidencia que sucede durante el desarrollo del embarazo. Las vías biliares no se desarrollan y eso genera una cirrosis tempranamente en la vida del niño. Afortunadamente, Estefanía, como lo comentaste muy bien, gracias al liderazgo y el apoyo de sus padres que tomaron la decisión temprana, a los pocos semanas de vida, fue atendida con una opción que es algo que nos permite llevar al paciente hasta estas edades, 8, 12, 16 años. En estos 8 años ella en 2 oportunidades ha tenido unas complicaciones, ha tenido 2 hemorragias digestivas superior, o sea, ha sido muy fuerte. En una de las oportunidades vomitó sangre, llegó a ingresar a un hospital con hemoglobina de 4 y estuvo 15 días hospitalizada.
y te cambia la vida totalmente. Son cuidados que ella le tenemos que tener, el tratamiento al día, muchas cosas. Me siento feliz y contento porque y afortunado que yo voy a donarle parte de mí a mi hija. Entonces eso me siento muy orgulloso y satisfecho. O sea, es algo muy triste pues para uno, porque cónchale, yo quiero ayudarle y no podemos en la parte económica. Estamos haciendo todo lo posible para lograr el objetivo, pues que es operarla. Y yo, por supuesto, si Dios quiere y la Virgen, con el favor de Dios, la voy a ayudar. Usted puede colaborar con Estefanía a través del número de cuenta que aparece en pantalla a nombre de la señora Marlene Rojo. Estefanía también necesita tomar de manera constante Ursobilane de 300 miligramos. Las personas que deseen colaborar pueden comunicarse al número 0414-229-7463. Cada aporte cuenta y poco a poco podríamos contribuir a devolver su calidad de vida. En breve. Batazos decisivos. Robinson Chirino sentenció a victoria de los Rangers en la jornada dominical de Grandes Ligas. Los detalles se los contamos en minutos. Listo, Gregorio Rojas con toda la información. Gemelas recién nacidas necesitan con carácter de urgencia surfactante pulmonar. Quienes puedan ayudar, favor comunicarse por el teléfono 0424-182-4542. Las colaboraciones son gratuitas, no acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Amigas y amigos, iniciamos los deportes con el mejor béisbol del mundo porque Robinson Chirinos fue líder en la ofensiva de los Vigilantes de Texas que derrotaron a los Astros de Houston 3-1. Nos vamos a la tercera entrada en Minute Maid Park en Houston y Robinson Chirinos frente a los envíos de Justin Verlander conecta batazo de 4 esquinas para abrir la pizarra. Los Astros igualaron en el octavo tras romper el juego perfecto que venía lanzando Bartolo Colón, pero en entradas extras nuevamente el venezolano, esta vez con largo doble, decidió el compromiso. Y este 15 de abril, como ya es costumbre, en las Grandes Ligas celebran y dan tributo a la memoria de Jackie Robinson, quien en 1947 arribó a las ligas mayores para poner fin a la barrera racial que prevaleció hasta ese año en el béisbol. Robinson pasó hace 71 años a ser el primer pelotero afroamericano en jugar en el béisbol moderno de la Gran Carpa, vistiendo el uniforme de los entonces Dodgers de Brooklyn. Desde entonces se abrieron las puertas para que todo hombre pudiera jugar al béisbol y los jugadores rindan homenaje a esta leyenda, exhibiendo todos en su dorsal y algunos en sus spikes el inolvidable número 42. Golazo de Rómulo Otero en la primera fecha del Brasileirão, cayéndose incluso, pero al final de alta factura el tanto para el escorpión. A pesar de la obra de arte, el Atlético Mineiro cayó ante el Vasco da Gama 2-1. Hasta aquí los deportes en su noticiero Venevisión. Un fuerte abrazo para todos. Volvemos con Endrina y con Milagros. Gracias, Gregorio. Como dice, golazo. Así es, bien sentenciado. Al regreso, en entrevista a Venevisión, nos acompaña Eduardo Fernández, presidente del Centro de Políticas Públicas. Él estará conversando con Endrina en minutos. No se parten, ya venimos. Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy, Eduardo Fernández, presidente del Centro de Políticas Públicas IFEDEC. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Endrina, por la invitación y desde luego estamos a la orden para conversar sobre los temas. Muy buenas las noticias deportivas. Metimos un golazo y metimos honrones y tal. Ojalá que en todos los aspectos de la vida nacional tuviéramos
buenas noticias. Eso quisiéramos, estar inundados de buenas noticias. Y antes de arrancar con todo lo que es el análisis del escenario internacional que estuvo bien movido por estos días, me gustaría que nos diera un balance de cómo calibra la situación nacional en el medio de tantas complejidades y en víspera a un proceso electoral que vamos ya en cuenta regresiva. Comienzo por decir que no hay nada más importante para los venezolanos en este momento que cambiar al gobierno del señor Maduro. El país está enfermo y está gravemente enfermo y cada día la situación es peor. Es una situación de desesperación la que tienen gentes que no consiguen alimentos, que no consiguen medicina. Bueno, todos estamos sufriendo los rigores de esta crisis descomunal. Este año, por mandato de la Constitución Nacional, no por convocatoria de la Asamblea Constituyente, sino por mandato de la Constitución, tenemos una brillante oportunidad para salir del gobierno, para cambiar al gobierno. Y eso es una necesidad fundamental, porque la responsabilidad de la situación que estamos viviendo está en las manos del gobierno. Solamente un cambio de gobierno puede aliviar la situación del país y empezar a tomar las medidas que corrijan la situación. ¿Cuáles son los problemas que tenemos los venezolanos? La inflación, el alto costo de la vida, que es más o menos lo mismo. ¿Cómo se corrige la inflación? Es muy fácil corregir la inflación. Hay que promover inversiones, pero para promover inversiones tiene que haber confianza. Y para que haya confianza tiene que cambiar el gobierno. Ese tema de la confianza es fundamental, y disculpe que lo ataje en este punto, porque ha habido mucho escepticismo por una parte de la oposición venezolana en torno a este proceso electoral. Ya escuchábamos declaraciones del diputado Julio Borges, quien aseguraba que en los próximos días va a aumentar la presión internacional y que siguen exigiendo condiciones diferentes para el proceso electoral que está previsto para el 20 de mayo. Lo veíamos en la Cumbre de las Américas, en el manifiesto final, en el cual se hacía un exhorto a que se reciba en Venezuela ayuda humanitaria y también se exhortaba a condiciones justas para las próximas elecciones del 20 de mayo. ¿Cómo rebasar esas solicitudes en torno a la desconfianza? Hay que seguir presionando. Bueno, yo me estaba refiriendo a la confianza para que hayan inversiones, para que haya crecimiento económico, para enfrentar la inflación. Solamente produciendo más y produciendo mejor se genera riqueza para todos, empleo para todos y oportunidades para todos. Pero vamos a lo de la confianza electoral. Este no es un debate nuevo. Este debate se ha dado en Venezuela muchas veces. En el año 52 teníamos una dictadura feroz, para variar, los venezolanos, una dictadura militar que asesinó al secretario general de Acción Democrática en las calles de San Agustín y que tenía exilados y inhabilitados a los partidos políticos principales y exilados a los principales líderes del país. Sin embargo, dos venezolanos de una gran resiedumbre, pasando por encima de la convocatoria a la abstención, porque había mucha gente entonces como ahora que decía, no, la mejor manera es abstenernos. Y estos dos venezolanos, uno Jovito Villalba y otro Rafael Caldera, dijeron, no, vamos a las elecciones, vamos a la lucha. Y fueron a la lucha y derrotaron al gobierno. El gobierno después hizo una trampa terrible, pero quedó debilitado moralmente y políticamente y al final terminó cayendo. Yo lo que veo es que 75% o más de los venezolanos queremos cambiar al gobierno y tenemos una oportunidad con los votos. Sabemos que el gobierno es tramposo, pero cuando tú tienes 75% de votación potencial, por más tramposo que sea el gobierno, y ojalá nos organicemos bien, ojalá todos los cuadros políticos, partidistas se organicen para defender el voto. Pero lo que no entiendo yo es cómo no vamos a luchar, cómo nos piden que nos quedemos en la casa de brazos cruzados, esperando que el azar resuelva la cosa, o un golpe militar, o una invasión extranjera. No, señores, vamos a luchar, vamos a derrotar al gobierno. Hay que salir de este gobierno este año. Ahora que hace referencia al porcentaje según el cual usted dice está en desacuerdo con el gobierno del presidente Nicolás Maduro, voy a citar una cifra que lanzaba hoy Luis Vicente León, representante de Data Análisis, donde decía que solamente el 30% de la población está dispuesta a votar, a participar en estas elecciones. ¿Cómo vencer esa suerte de boicot electoral que se ha promocionado en los últimos días por parte de distintos voceros de la oposición venezolana y rebasar en votos esa expectativa que tienen? Me parece una tragedia que teniendo la oportunidad de manifestar nuestro punto de vista y nuestra opinión en las urnas electorales, se promueva la abstención. Y entonces, ¿qué hacemos?
Nos quedamos en la casa de brazos cruzados esperando a ver si de repente se da un golpe militar o si de repente se da una invasión internacional. A mí me parece que tenemos que aprovechar que el 75% del país está en contra del gobierno, quieren un cambio y se puede producir, y además el cambio ideal es un cambio pacífico, democrático, manifestando la voluntad del pueblo que queremos tener un gobierno diferente. Entonces, mi opinión, y yo siempre he dado mi opinión aquí en este mismo canal, Endrina, el 4 de febrero de 1992, yo me jugué la vida y vine a este canal a decir los problemas de Venezuela se resuelven con votos y no con balas. De modo que yo tengo una posición de una congruencia absoluta. Siempre he creído que los problemas de Venezuela se resuelven con votos y no con balas. Si no votamos, ¿cómo se va a resolver el problema? Hay gente que me dice, mientras no cambie el Consejo Nacional Electoral, yo no voto. El presidente Maduro debe estar feliz, no cambia ni de manera alguna el Consejo para que sus adversarios no vayan a votar y él perpetuarse en el poder. ¿Quién es el candidato de Eduardo Fernández? Los candidatos son Maduro y Falcón, y yo prefiero a Falcón. Hay mucha gente que dice, que critica, porque no, que Falcón no tiene todos los encantos que debería tener. Yo le pedí, yo le rogué a los factores de opinión pública en Venezuela, pónganse de acuerdo con un candidato de consenso nacional. Me consta que el señor Falcón participó en estas conversaciones y decía, teníamos que encontrar un candidato de unidad. Falcón llegó a decir, si Lorenzo Mendoza se postula, yo retiro mi candidatura y apoyo a Lorenzo Mendoza, pero busquemos un candidato de unidad. A mí, y estoy seguro que a Falcón también, le hubiera encantado tener como candidato a Winston Churchill, pero resulta que no está disponible Winston Churchill. Lo que hay es, o votamos por Maduro para que siga ahí Maduro. Hay dos maneras de votar por Maduro, por cierto, dándole el voto o quedándonos en la casa. Si nos quedamos en la casa, estamos votando a favor de que se quede Maduro. O votar por el señor Falcón. El señor Falcón, ¿qué nos está ofreciendo? Restablecer la normalidad institucional democrática. Eso es una cosa importantísima. Y abrirle la puerta a las medidas que hay que tomar para acabar con el hambre, con la desesperación, reactivar la economía del país. Esas medidas no las puede tomar Maduro, esas medidas las podría tomar un gobierno nuevo con un presidente nuevo, un presidente como el señor Falcón. ¿Qué le dice usted a aquellos que cuestionan la candidatura de Henry Falcón y aseguran que es un personaje que está haciéndole juego al gobierno nacional? Si no les gusta Falcón, voten por Maduro. Si no les gusta Falcón, quédense en su casa, que es otra manera de votar por Maduro. Ahora hay que escoger, o Maduro o Falcón. Yo a Falcón le veo muchas virtudes, también le veo limitaciones. No hay ningún candidato perfecto en ningún país del mundo. Falcón tiene virtudes y tiene defectos, pero la alternativa es Maduro. ¿Tú quieres que se quede Maduro? Vota por él. ¿Tú quieres que se quede Maduro? Quédate en tu casa, que de esa manera contribuyes a que se quede Maduro. Entonces, yo no quiero que se quede Maduro. Con todo respeto lo digo, el país necesita un cambio. Es el interés nacional el que está reclamando. Es el interés de los venezolanos. No podemos seguir con este sufrimiento. Ah, no votamos. ¿Qué pasa? Maduro se queda ahí y entonces una de dos, o se queda 6 años o vamos a tener que esperar que lo saquen a cañonazos los militares venezolanos o una operación militar internacional. Yo no quiero cañonazos, yo quiero votos. Vamos a derrotar al gobierno con los votos. Ahora que hace referencia a los militares, en un diario de circulación nacional aparecieron hoy declaraciones de la ex fiscal Luisa Ortega Díaz, donde hace un llamado a los militares que en el caso de que se haga una solicitud de Interpol para el presidente Nicolás Maduro lo detengan. ¿Piensa usted que esto es viable? Mire, yo lo que creo es que hay que hacer prevalecer siempre los criterios jurídicos, el Estado de Derecho, el respeto a las instituciones, que funcionen las instituciones como debe ser. Y repito, de una manera categórica y contundente, los problemas de Venezuela se resuelven con votos y no con balas. A mí la alternativa de las balas no me gusta. La Interpol viene para acá, alguien va a defender a Maduro. Ahí va a haber una tirazón, ahí va a haber unos cuantos muertos. Ojalá ningún familiar mío esté ahí, pero yo no quiero que esté ningún familiar de ningún venezolano derramando su sangre. Ya hemos ido a muchas manifestaciones y resulta que ha habido muchos muertos en esas manifestaciones y sigue Maduro. Yo no quiero más muertos, yo no quiero más sangre. Yo lo que quiero es que los venezolanos le demos la noticia al mundo de que somos capaces de derrotar a esta dictadura y que somos capaces de derrotar las trampas de este gobierno votando masivamente en las urnas electorales.
El presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional, Luis Florido, también anunciaba que el día de mañana se va a abrir un debate en la Asamblea Nacional para hacer un antejuicio de mérito al presidente Nicolás Maduro. En la condición de desacato que se encuentra hoy la Asamblea Nacional, según lo ha dicho el Ejecutivo Nacional, ¿piensa usted que esta opción es viable? Yo no entiendo mucho, porque creo que la Asamblea Nacional declaró hace un año o algo más de un año que Maduro había dejado de ser presidente y declaró que había abandonado el cargo. Entonces, si la Asamblea declaró que Maduro había dejado de ser presidente por abandono del cargo, no sé cómo van a enjuiciar ahora al presidente, si ustedes dijeron que ese no era más presidente. Pero bueno, en todo caso, yo lo que quisiera es que todo lo que se haga en el marco del más estricto respeto a las normas jurídicas, a las normas morales, a la política. La política inteligente aconseja salir de este gobierno convocando una gran unidad nacional alrededor de las mesas electorales, alrededor de las urnas, darle al gobierno una paliza en las urnas electorales, porque eso es lo que dicen las encuestas. Ahora nos proponen quedarnos en la casa, yo francamente que no entiendo. ¿Está entrampada la oposición venezolana y a qué se debe esa falta de dirección entre distintos bloques de la oposición venezolana? Más grave que el entrampamiento de la oposición es que el país está enfermo y que su enfermedad es muy grave y que su enfermedad tiene que curarse este año porque cada día que pasa la situación es más grave y que tenemos un instrumento que lo ordena la Constitución Nacional, que es las elecciones presidenciales. Es un poco parecido a lo que pasó con Pérez Jiménez en 1958, que él había aprobado una constitución a su gusto, pero en la constitución había un artículo que decía al término del periodo de 5 años hay que convocar elecciones. Estos señores hicieron una constitución a su gusto y la constitución dice que al término del periodo constitucional hay que hacer elecciones. Llegó el año y desgraciadamente la oposición no se puso de acuerdo para presentar un candidato de consenso nacional y para convocar las elecciones alrededor de un candidato de consenso nacional. Bueno, lo que se ha presentado son estas dos alternativas que están planteadas, el señor Maduro y el señor Falcón. Bueno, el país tiene que decidir. Y lo contrario es dejar la solución de la tragedia venezolana al azar. Si no vamos a votar, ¿qué pasa? Nadie contesta esa pregunta. No, esperamos. ¿Esperamos a quién? ¿A Trump? ¿Esperamos a quién? ¿A un golpe militar dentro del país? No, yo lo que creo es que tenemos que ganar la batalla de la opinión pública nacional e internacional. De manera extraoficial se ha colado distintas versiones de que se pudiera modificar la fecha de las elecciones y desplazarse del 20 de mayo. A esto la presidenta del CNE, Ibisay Lucena, ha respondido enfáticamente de que no va a haber cambios en el cronograma electoral. ¿Tiene usted conocimiento de si hay aproximaciones por parte de distintos líderes de la oposición venezolana quienes estarían procurando desplazar la fecha de las elecciones? Yo creo que eso sería bien bueno, por cierto, porque hay que seguir presionando para lograr las condiciones que planteó la oposición con mucha resiedumbre en las conversaciones de Santo Domingo. Y una de ellas es la fecha. Lo lógico es que estas elecciones sean a fines de año, como siempre han sido las elecciones presidenciales a fines de año. ¿Por qué? Porque el presidente se encarga en enero. Ahora, nosotros tenemos que ganar estas elecciones con condiciones o sin condiciones. Tenemos cómo ganarlas. Tenemos cómo ganar estas elecciones con condiciones o sin condiciones. Hay que seguir presionando para las condiciones. Ojalá la elección la modifiquen para diciembre o para noviembre o para octubre. Porque el presidente se encarga en enero y sería muy contrario al interés nacional que haya un presidente en ejercicio y un presidente electo durante tantos meses. Ahora, también podría ocurrir lo siguiente. Si Falcón ganara las elecciones, como yo deseo que las gane, yo estoy seguro que se puede plantear el debate para decirle al señor Maduro, mire, váyase de una vez, encargue al nuevo presidente electo, hagamos las medidas, tomemos las medidas necesarias para que el nuevo gobierno pueda tomar posesión de una vez, como pasó en Argentina, cuando Alfonsín era presidente y ganó las elecciones Carlos Menem. Alfonsín entregó antes de la fecha que le correspondía, porque dijo, el proceso inflacionario no lo puedo curar yo, el nuevo presidente puede curarlo, y le entregó al nuevo presidente. Las medidas que hay que tomar no las puede tomar Maduro, tiene que ser un presidente nuevo. El único que tenemos, y felizmente el señor ofreció su nombre, es el señor Falcón. Bueno, vamos a tener un gobierno nuevo que abra una esperanza para Venezuela y un cambio para Venezuela. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión. Eduardo Fernández, presidente del Centro de Políticas Públicas IFEDEC. Gracias por acompañarnos y gracias a ustedes también. Que tengan todos muy buenas tardes. Milagros.
Gracias, Andrina. Así ponemos punto y final en la emisión meridiana de su Noticiero Venevisión. Recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4, reporta. Ustedes deciden. A todos, feliz inicio de semana y muy buenas tardes.